¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bien. Bienvenido una vez más aquí al grupo de estudios Eureka. Vamos a desarrollar la segunda parte de lo que hemos visto en la clase anterior. Estaba revisando las preguntas. Habíamos hablado de distribución electrónica, jóvenes, pero faltaba en este caso tomar en cuenta algunos ejercicios que en la parte conceptual se le había explicado. No habíamos desarrollado justamente lo que era la parte en ejercicios, ¿no? En ejercicios, porque la parte conceptual ya se ha desarrollado. No habíamos quizás tomado todavía, esto vamos a complementar como una retroalimentación, justamente cuando una sustancia es diamagnética, cuando se puede hablar de isoelectrónico, cuáles son esas anomalías que nosotros debemos tomar en cuenta y algunas y otras preguntas que me estaban mencionando en el grupo de estudios en esta clase. Bien, jóvenes, entonces solamente para retomar, vamos a ver esto lo que les había indicado anteriormente. No sé si usted recordará. ¿Recuerdas? Vamos a ver, ahí está. Ya, nosotros habíamos visto esta parte, ¿sí? ¿Tú recuerdas? Habíamos hablado de, bueno, de esto, lo que ya se te ha explicado en su momento, el principio de máxima multiplicidad o la regla de Hahn, ¿correcto? Eso ya lo hemos explicado. También se ha explicado el principio de exclusión de Pauli, que en un átomo, dos electrones no pueden contener los cuatro números cuánticos iguales, al menos se debe diferenciar en el spin. Y en esta parte, conocido como el principio de Aufbau, que hay una regla que es bien simple y sencilla de poder recordarlo, como lo llaman la regla del serrucho, también habíamos indicado ello, ¿se acuerdan también? Ahora, cuando nosotros realizamos esta distribución electrónica, eh, al realizar ello, vamos a encontrar que hay algunos átomos de elementos que no cumplen con esta distribución electrónica. Recordarán, ¿cierto o no? Recordarán. Pero aún así no cumpla esta distribución, ese reacomodo de electrones genera una estabilidad. Lo que pasa como la mayoría sigue esta secuencia de colocar los electrones de menor a mayor energía, pues la mayoría es estable. Pero hay algunos que no cumplen, aún así, no cumpliendo este principio, el reacomodo de sus electrones le genera una estabilidad. ¿Ok? Bien, pero habíamos visto varios casos, ¿no? Aquí tenemos varios casos. Muy buenos días a los nuevos integrantes o los nuevos jovencitos que se reincorporan aquí. Cualquier consulta ya saben, hágalo, les voy a leer sus comentarios, sus preguntas. Y estuvimos hablando, ¿no?, de la forma lineal. También estuvimos hablando de los electrones de valencia, cómo se determina, los subniveles, cuántos electrones están distribuidos por cada nivel de energía. Ah, mira, ¿recuerdas los orbitales llenos, semillenos? Todos los gases nobles tienen orbitales llenos. Y así estuvimos desarrollando. Ah, también habíamos encontrado justamente esto. Joven, solamente para completar, porque seguramente hay algunas preguntas referente a ello. Estos son los elementos que estoy señalando aquí, aquellos que no cumplen con el principio llamado Aufbau. ¿Ok? Con el principio Aufbau. Por ejemplo, el cromo, el cobre, el molibdeno, plata, paladio, oro, en este caso el rutenio, rodio, etcétera. Así, ¿no? Todos estos elementos que nosotros encontramos, justamente se le va a llamar elementos antiserruchos, ¿ya?
porque no cumplen justamente con esa regla. Y ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando un elemento o un átomo en su distribución electrónica, él termina en D4 o D9, porque la mayoría de los casos se ha observado que al terminar en D4 o en D9, eso genera inestabilidad. Por eso debemos hacer un reacomodo de sus electrones, ¿cierto? Eso nosotros lo hemos visto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos, ¿no? Algo ya para recordar, ¿no? Ahí tienes el cromo, ahí tienes la plata. Y para iones también era importante. ¿Recuerdas tú cuando estuvimos desarrollando para iones, en este caso, iones monoatómicos, para cationes? El detalle estaba aquí en los cationes, Todo esto lo que hemos desarrollado y lo que faltaría complementar un poco también con tabla periódica, ha venido en exámenes de admisión pasados. Incluso en esta segunda práctica vino, en este caso, desarrollados problemas similares a lo que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, ¿es importante? Claro que sí, es muy importante conocer, ¿no?, cómo se distribuyen los electrones en un átomo en base a su energía relativa creciente. Ya, a ver, ya, ok, 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 ok. No se preocupen, les voy a terminar de explicar ello y cualquier consulta que tengan, gustosamente les vamos a responder, ¿ok? Bien, entonces, como yo les decía, estos elementos antiserruchos no terminan de 4 de 9 y hay que hacer, ¿no?, un reacomodo. Ahora, profesor, pero ¿qué ocurriría si tengo yo un elemento que yo no conozco, pero termina en D8? ¿Habrá anomalía ahí? Para que te diga que hay anomalía, debe darte algún dato adicional. Profe, y si termina en D7, ¿habrá anomalía ahí? Como vuelvo a repetir, hay como 18 anomalías y yo no voy a recordar todo, profesor. Me es complicado, 18, no es el único curso. Entonces, las demás anomalías que en este caso desconocemos, el mismo examen de admisión en su pregunta te van a dar datos adicionales para que usted sepa cómo es el reacomodo de sus electrones. ¿Ok? Ojo, ¿recuerdas esto? Estas anomalías no generan saltos electrónicos, porque si eso ocurriese, sería excitado, ¿no? Sería inestable. Entonces, tomando en cuenta en ello. Ahora, cuando nosotros hablamos para cationes, primero se realiza del átomo neutro y luego lo que hacemos es quitar electrones, pero empezando del mayor nivel. Creo que eso ya también lo tenemos, ¿no? Ahí está. Para aniones no era ningún problema alguno, simplemente contamos los electrones que hay en estos aniones, lo contamos y ya tenemos la cantidad, ¿no?, que me indica. En este caso aquí, por ejemplo, tienes 10 y acá están los 10 electrones que se van a distribuir. Ahora, si esta distribución es similar a un gas noble cercano, pues utilizo ese gas noble, que prácticamente sería lo mismo, ¿no? No solamente para aniones, también para cationes, ¿no?, en el caso fuera. Bien, y también habíamos hablado de las especies isoelectrónicas. ¿Por qué estoy recordando esto? Es que en este boletín semana 4 hay preguntas. Entonces, esas preguntas tenemos que desarrollarlo porque son preguntas muy interesantes, ya que en la clase anterior habíamos abarcado la parte teórica, ahora falta abarcar la parte práctica, desarrollar los ejercicios y vamos a ver qué tal responden ustedes. Bien, entonces, no habíamos dicho que especies isoelectrónicas no solo significa que tenga igual número de electrones, debe tener algo más. En este caso, misma distribución electrónica. Obviamente, tienen que ser de átomos, ¿no?, o de elementos diferentes, ¿no? Átomos de elementos diferentes. Y ahí está, ¿no? Habíamos desarrollado primero del neutro, ¿sí? ¿Se acuerdan de ello? Entonces, cada uno de ellos tienen justamente
Bueno, en este caso acá tiene 21, acá tiene 21, acá tiene 21, pero los únicos que tienen la misma distribución electrónica es el vanadio 23 más 2 y el manganeso 25 más 4. Muy bien. Ah, y con respecto a las propiedades magnéticas también, habíamos hablado de ello, que depende, en este caso, del spin del electrón, del giro del electrón, porque el término spin, ¿se acuerdan ustedes de inglés al español? El spin indica giro, entonces, si dice spin, es lo mismo decir el giro del electrón, ¿ok? No depende de la carga, es una propiedad física, no es química, ¿ok? Y tenemos, ¿no? En este caso, principalmente, ¿no? Dos propiedades relacionadas a ella, como es el paramagnetismo y el diamagnetismo. ¿Se acuerda? El diamagnetismo genera repulsión porque todos los electrones están apareados y el paramagnetismo genera atracción porque al menos hay un orbital semilleno o desapareado. ¿Se acuerda de ello o no? Y acá está, ¿no? Mientras, ¿te acuerdas cuando habíamos visto ello? Un átomo, al hacer la distribución electrónica, tiene, por ejemplo, aquí, como estamos viendo, dos orbitales semillenos. Pero si otro átomo, al hacer su distribución electrónica, sin importar que sea catión o anión, tiene más orbitales semillenos, pues a mayor número de orbitales semillenos, mayor va a ser su paramagnetismo. Eso también nosotros lo recordamos. ¿Correcto? Muy bien. Y el diamagnético, caramba, todos sus orbitales están llenos. Habíamos dicho eso, ¿no? Y como todos los orbitales están llenos, un caso muy interesante y especial conocido son los gases nobles, ya que todos los orbitales se encuentran completamente llenos. Por lo tanto, vamos a decir que ellos, ¿cómo son? Diamagnéticos. Ahora, cualquier especie, sea átomo neutro o ion, que sea isoelectrónico a un gas noble, pues ese átomo o ion también va a ser diamagnético. ¿Se acuerdan de ello? Un caso muy especial era el paladio, ¿no? Porque él era un tercer caso muy aparte del D4 y del D9. Y habíamos desarrollado que la distribución electrónica sería de la siguiente manera. Y ojo, aquí no hay salto electrónico, no hay salto electrónico, no se vayan a confundir porque muchos pueden tomar como respuesta correcta salto electrónico. No, aquí hay un reacomodo, porque si hubiera salto electrónico, carambas, sería inestable. Bien, una vez más, ¿qué más tenemos aquí? Muy bien. Ah, y también habíamos hablado justamente cuando los átomos se encuentren en un estado excitado, ¿cierto? Bueno, no solamente los átomos, también los iones, pero en esa oportunidad habíamos hablado de los átomos, que era un poco más simple de entenderlo, ¿no? Habíamos mencionado justamente que el sodio en su estado basal, muchos me han preguntado qué significa estado basal, el estado más estable para el átomo, el estado más estable del átomo. Ese es el estado basal. Ahora, si no hay esa distribución electrónica, quiere decir que contradice los principios de construcción. Entonces, por ejemplo, como les había explicado, el electrón aquí se encuentra en el nivel 3 y aquí el electrón se encuentra en el nivel 4. No quiere decir que ha aumentado los electrones, no. Significa que esta distribución aquí se encuentra totalmente excitado. Y para que esté excitado, una forma podría ser que el átomo esté en forma de vapor o sometido a una gran descarga eléctrica, ¿no? O un alto voltaje. De esa manera se forman estados excitados. Bien, esto ya se le había explicado, hoy un poquito rápido, esto de acá también se le ha explicado. Vamos con el boletín. Ahí está. Por favor, vamos a desarrollar esta parte. Ya, y antes de ello, mientras algunos tienen, voy a responder algunas preguntas que me mencionan a continuación. Dice, a ver, profesor, tengo una duda de la clase, vas a ver, Heisenberg, Pauli y Aufbau. Ninguno de ellos rechaza lo dicho por Bohr. No. A ver, hasta la parte del átomo de Bohr se conoce el término de órbitas, o es aceptado la palabra órbitas, ¿sí? ¿Recuerdan?
las órbitas de Bohr. Primera órbita, nivel 1, segunda órbita, nivel 2. Ahora, con el pasar de los años, pues Lois de Broglie, ¿recuerdan ello? Lois de Broglie menciona que los electrones tienen un comportamiento de onda. Se le asocia un comportamiento de onda. Y más adelante Heisenberg habla de las incertidumbres, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿recuerdan? Entonces, Heisenberg establece que el átomo, en el átomo, nuestro electrón no se encuentra a una distancia fija, como lo había sugerido Bohr. Para Bohr, sí era fácil saber a qué distancia y a qué velocidad los electrones se encuentran respecto al núcleo. Eso era para Bohr, pero para Heisenberg, principio de incertidumbre, dice, no es posible que esas dos magnitudes se logren determinar simultáneamente, porque el electrón ya no se encuentra a una distancia fija, sino se encuentra en una región de probabilidades, ¿cierto? Y más adelante Erwin Schrödinger da a conocer que esa región de alta probabilidad es conocida como orbital, ¿ok? Desde Heisenberg ya se rechaza de que los electrones se encuentran girando a una distancia fija, ¿ok? Entonces, Pauli habla justamente de que en un átomo, dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos. Aufbau es una regla de distribución de electrones. Ahora, nosotros colocamos nivel 1, nivel 2, eso está bien, pero esos niveles de energía, son energías estacionarias. Ahora, esas energías se encuentran en el átomo, pero ¿qué forma tendrán? ¿Tendrán formas circulares, formas elípticas? No podríamos asegurarlo, pero sí sabemos que hay ciertas, ¿no?, regiones de energía. ¿Ok? Muy bien. Ya respondido a la jovencita, vamos con el joven. A ver, entonces profe, dice, entonces los que no cumplen con Aufbau son elementos, elementos antiserruchos, que sí son estables, y también en un átomo excitado que tampoco cumple con Aufbau. Ya, así es. Recuerden, y aquí creo que podemos, desarrollando las preguntas, podemos entenderlo con mayor detalle. Jovencitos, miren, como yo les dije al principio, cuando yo hablo de reglas, todos sabemos que no todos cumplen esas reglas, ¿cierto? Una regla, una norma o una ley, en algunos casos se puede romper. Son reglas y las reglas se pueden romper. Al romper esa regla, entonces significaría que hay casos excepcionales a la regla. En el caso de la distribución electrónica, los elementos que no cumplen con la regla del serrucho de menor a mayor energía, claro, no significa que esta distribución no necesariamente va a ser inestable, no. Lo que pasa es que el reacomodo de los electrones le genera estabilidad, ¿ok? Le genera estabilidad. Ahora, si nosotros tenemos un átomo excitado, pues este átomo excitado, veas por donde lo veas, ya no cumple el principio de Aufbau, ya no cumple la regla del serrucho, ¿ok? Profesor, no cumple la regla del serrucho, entonces, ¿será estable? No, pues, si ya te dije que el átomo se encuentra excitado, significa que el átomo está inestable, ¿ya? Eso hay que saber diferenciarlo. Como les había indicado, ¿no? Un átomo excitado, el llenado de electrones está en un nivel distinto, por lo tanto ya contradice todo el principio de Aufbau, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces espero haberle respondido, joven y señorita. Ya, bien, jovencitos, bien, bien, bien. Bienvenido a los que se reincorporan. Vamos a, por favor, empezar con esta parte de desarrollo de preguntas, y también luego ya desarrollaremos
algunas preguntas relacionadas, y obviamente haremos la parte teórica de tabla periódica, ¿no? Y los acontecimientos históricos, cómo se fue desarrollando, cómo se fueron ordenando, el orden cronológico de algunos científicos, químicos, físicos, más químicos que físicos, y así. Bien, a ver, por favor, la número 4, ahí tienen la número 4. Quiero compartir mi respuesta con ustedes. Por favor, antes de darle la respuesta, me gustaría escucharla de ustedes. ¿Qué marcarías en esta pregunta número 1? Ok. No tengan ningún temor en preguntar. Lo importante es que tú te nutras, ¿ya? Te puedas nutrir del conocimiento que se está impartiendo. Si tienes dudas, normal, no hay problema. Sin miedo, díselo, por más simple que quizás para alguno le parezca. No hay problema, para eso estamos. Ustedes son futuros ingenieros. Ya imaginaré, ya en su época quizás habrá ingeniería genética en la uni. Hace tiempo lo han publicado y nada. Espero que sí, para no ser países, como lo mencionan algunos, no tan desarrollados, ¿no? Pero bueno, ya. Volvamos a lo nuestro. A ver, semana 4, por favor. De las siguientes proposiciones referidas a las propiedades magnéticas de las sustancias, indicar lo incorrecto. Por favor, me gustaría conocer la respuesta de ustedes. ¿Cuál sería, por favor? ¿Cuál sería su respuesta? Ten en cuenta que me están hablando de las propiedades magnéticas. Y ellas no dependen de la carga eléctrica. Ellos dependen del spin del electrón. Y simplemente si yo acerco un imán, no altera la composición química. Por ejemplo, tú tienes limadura de hierro. Pasa sobre ella un imán. Esas limaduras de hierro quedarían, digamos, pegadas en el imán. Y al estar pegadas no significa que ha perdido su propiedad química. No, simplemente ahí eso de pegar no altera la composición para nada. Su composición no lo altera. Por lo tanto, sería propiedades físicas. ¿Ok? Mira, este es algo muy curioso, muy interesante. Se ha visto incluso hasta en documentales por expertos, ya magíster, doctores, trataron de poder determinar ¿no? Ver el comportamiento, qué es lo que sucede cuando calentamos a un metal, a un alambre, por ejemplo, un alambre de cobre. Cuando tú calientas un alambre de cobre, tú sabes que el cobre es un buen conductor de la corriente. Bien, al calentar ese alambre de cobre, lo que hace es disminuye su conductividad eléctrica. Los metales conductores eléctricos, mientras se le aumenta la temperatura, disminuye su conductividad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un material, en este caso como el hierro? El hierro y cobalto y níquel son materiales que presentan mayor, digamos así, atracción por el campo magnético. Ya en tabla periódica, cuando avancemos, le daré más detalle. Se le llaman ferromagnéticos. Ahora, ellos, en este caso, son atraídos intensamente, mucho más, por ese campo. Ahora, ¿qué pasaría si yo le caliento a este material? Pues esa propiedad magnética se altera. ¿Por qué? Porque en el interior sus átomos se reacomodan de otra manera. ¿Ok? Muy bien. Como le dije, en tabla periódica les daré ese detalle específico, pero para ello hay que conocer un poco de tabla también. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué sería la respuesta para ustedes? ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? El concepto de ferromagnético se ha visto, sí. Y si no bien, al menos tenemos como cultura, ¿no? Lógicamente se hablan de estas propiedades. Como les dije hace un momento,
Hay muchos, hay paramagnético, diamagnético, ferromagnético, no ferromagnético, antiferromagnético, pero de todas ellas, las más importantes, las más fundamentales son paramagnético y diamagnético. Claro, en tabla periódica vamos a darle ese detalle, ese plus, que significa específicamente ya ferromagnetismo. ¿Ok? No se preocupen, no se preocupen, les voy a dar toda esa información. Bien, entonces, por favor, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 1? ¿Se manifiesta debido al movimiento de los electrones presente en la sustancia? Claro que sí. Eso es totalmente correcto. Como dice, los electrones al tener giro o movimiento se comportan como pequeños imanes y por ello presentan propiedades magnéticas. Sí, recuerda que los electrones tienen carga. Leyes de la física. Una partícula o un cuerpo que tenga carga y él y ella está en movimiento, pues genera un campo magnético. La 2 habíamos dicho que es falso. ¿Por qué? No son propiedades químicas, son propiedades físicas, porque no altera la composición química del material en estudio. Ahora, vemos también lo siguiente, ¿no? Si por lo menos hay un orbital semilleno, será paramagnético. Y si todos los orbitales se encuentran llenos, será diamagnético. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. 3. El incremento de la temperatura no influye. Joven, tenga en cuenta lo siguiente. Eso es ya como un credo para algunos. Escuchen. Cuando tú alteres la temperatura, es muy, pero muy probable, porque no quiero decir 100%, es muy probable que altere su propiedad. Un aumento o una disminución de la temperatura altera la propiedad. ¿Ok? Se ha visto, por ejemplo, en el tema de cinética química. Si incrementa la temperatura, pues el producto deseado es distinto. Se baja la temperatura, temperaturas muy bajas, posiblemente haya materiales superconductores con propiedades totalmente distintas al material original. Y eso de probablemente es también muy cierto, ¿no? Es alta esa información de probabilidad. Entonces, la temperatura es un factor muy influyente, no solo en los procesos físicos, sino también en los procesos químicos. ¿Ok? Por lo tanto, es falso, ¿no? Falso. Bueno, me piden a mí respuesta dedo, ¿no? Porque me están pidiendo indicar lo incorrecto. Lo incorrecto sería 2 y 3. 2 y 3 indica lo incorrecto. Vamos a ver un ratito. Aquí 2 y 3 es casa. Casa. ¿Listo? Bien, jóvenes. Ya está. Muy bien, como ya... Sí, 2 y 3. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, por favor. A ver, se tiene 3 elementos. Ahí está. Justamente lo que estuvimos hablando. 3 elementos. Paramagnético, diamagnético. A ver, ¿cómo harías tú la distribución electrónica para cada uno? Tú recuerdas muy bien, joven, que cuando tengas, por ejemplo, cuando tengas un anión, bueno, es fácil, ¿no? Se cuenta para todo. Cuando tengas catión, ahí está el detalle. En los cationes, lo que se hace primero es la distribución electrónica del átomo neutro. Luego quitamos electrones, pero empezando del mayor nivel, ¿cierto? A ver, les voy a ayudar con algunos de estos dos. En borrador, miren en borrador. A ver, hacemos la distribución, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle blanquito. Mira, bueno, nosotros sabemos que si el átomo es neutro es mucho más fácil. ¿Por qué? Simplemente cuento cuántos electrones tiene.
Profesor, número de electrones, aquí es 18. Bueno, entonces haz para 18, pues 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Ahora, esto es lo mismo que escribir argón 18. Y recuerdas, todos los gases nobles o aquellos que sean isoelectrónicos a él, ¿cómo van a ser? Diamagnéticos. Eso recordamos todo con detalle. Pero si yo tengo, joven, si yo tengo un catión, en el caso, vamos a poner otro color para que tú puedas diferenciarlo. Si yo tengo un catión, pues primero debo realizar para el átomo neutro. Bueno, voy a colocar aquí para hacerlo de manera condensada o simplificada, argón 18. Después del argón 18, ¿quién continúa? Profesor, 4s2, 3d10 y 4p1. Porque me dice para 31, 20, 31. Pero me pide a mí quitarle 3 electrones. ¿Recuerdas de dónde se debe quitar esos 3 electrones? La regla es muy importante. ¿Qué nos dice? Debes empezar quitando del mayor nivel. Y él es el mayor nivel y él también. Entonces el mayor nivel es 4. 4S, 4P. Profe, en este caso, ¿cuál de los dos? Al mayor nivel, que tenga mayor su nivel de energía. Entonces aquí le quito 1, aquí le quito 2, me quedaría 4S0, 3 de 10, 4P0, ¿no? 4P0. Ahora, si tú no quieres colocarlo de esa manera, también es válido colocarlo así. Bueno, argón 18, podemos obviar el 4S, podemos obviar el 4P y colocarías el 3 de 10. O sea, cualquiera de las dos formas es válida. Ahora, el argón tiene orbitales llenos. Aquí su nivel 3D, todos sus orbitales están llenos. ¿Qué significa eso? Que la sustancia, ¿cómo sería, jovencitos? Diamagnético. Claro, porque está lleno. Muy bien, eso es lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo nos quedaría acá. Muy bien, realizando la configuración electrónica. Bueno, para él era muy sencillo, ¿no? Les habíamos indicado. Ahí está la distribución electrónica. 18, creo que eso ya sencillo. O también, como les mencioné, argón 18. Ah, carambas, diamagnético. A ver, borramos esto, vamos a borrar esta parte. Borramos para que, como ya les expliqué, ustedes mismos puedan, ¿no?, ya desarrollar los otros problemitas. ¿Ok? Notemos acá, notemos. Borramos esto para que se observe mejor el desarrollo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría? Observa, mientras estoy borrando. Ah, carambas, ¿qué significa eso? Del átomo neutro, ya te había mencionado. Y de su catión, ¿cómo sería? También, ¿no? Y date cuenta, mira, date cuenta, que estoy colocando con un color distinto para indicar que de ahí se han retirado electrones. Que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo decir, como ya se te había mencionado. ¿Correcto? Ya está. Y a ver, para el otro, claro, él es diamagnético. Él también, aquí sería el átomo, ¿no? En este caso W lo han colocado, 26. Su distribución electrónica para su catión sería de esa manera, ¿cierto?
Bien, pero nosotros vemos que en el 3D6, bueno, al menos habrá un orbital semilleno, y de hecho que sí hay. Por lo tanto, esta sustancia podemos colocarlo también así, ¿no? 3D6. Bien, entonces nos damos cuenta que el de arriba es diamagnético, este también es diamagnético, X, Y W es paramagnético, porque tiene aquí orbitales semillenos. Muy bien. La respuesta es E, diamagnético, diamagnético, paramagnético. Muy bien, muy bien. Sigamos. A ver, la número 4. Ahí te quiero ver, la número 4, número 4. ¿Cómo sería esta pregunta número 4? Recuerden, jóvenes, que nosotros vamos a, terminado de desarrollar esta parte, vamos a hacer tabla periódica, ¿ya? Tabla periódica, justamente viendo al menos la parte de cómo fue evolucionándose, ¿no? El reacomodo de los elementos, de qué manera comenzaron a agruparse. Bien, a ver, la pregunta número 4. ¿Cómo responderíamos? Interesante, ¿eh? Interesante. Con respecto al átomo de un elemento E, dice, tiene el mismo comportamiento magnético que el gas Krypton 36. Ajá, ¿qué significa eso? Mismo comportamiento magnético, me está diciendo, ¿es paramagnético o es diamagnético igual que el Krypton? Una vez más, sabemos nosotros que los gases nobles, ¿cómo son los gases nobles? Ah, los gases nobles, ¿cómo son? Diamagnéticos. Quiero saber si ese elemento cuyo Z vale 20 será también diamagnético. Hay que hacer la distribución electrónica. Entonces, como dice acá, realizando la configuración electrónica para Z20, tenemos, ahí está E20, la distribución electrónica en forma lineal, ¿no? 4s2. Bueno, si esta es la forma del elemento E, date cuenta que todos sus orbitales están completamente llenos, ya que su nivel S máximo aceptan 2, entonces quiere decir que acá está lleno. Como todo está lleno, esta sustancia, ¿cómo es? Diamagnética. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadero, ¿no? Claro. Dice, ¿tiene el mismo comportamiento? Sí. Los gases nobles presentan todos sus orbitales llenos, por lo que son diamagnéticos. Por lo tanto, verdadero. La número 2. Ah, mira, la número 2 me habla del catión. Acá está el catión. Catión divalente. Me dice que el catión divalente es paramagnético. Una vez más, hagamos la distribución electrónica. Pero si nosotros ya tenemos del átomo neutro, que es esto, quítale electrones. Profesor, ¿de dónde? Recuerda, siempre empieza del mayor nivel. ¿Y el mayor nivel quién es? El nivel 4. Quitamos los 2 electrones, me quedaría acá 0. Por lo tanto, él sigue siendo diamagnético, porque tengo orbitales llenos. ¿Qué dice acá? Su catión divalente es paramagnético, incorrecto. Al perder sus 2 electrones, su nueva configuración electrónica sigue siendo diamagnética. ¿Ok? Vamos con la 3. Todos sus electrones se encuentran apareados con respecto al átomo neutro. Vamos a ver. Miren, jóvenes, nosotros sabemos aquí, porque me hablan con respecto al átomo del elemento E. En el gas noble llamado argón, todos los electrones están llenos, o en este caso apareados. Todos los orbitales están llenos o los electrones apareados. Y si tengo por ahí algún subnivel que sale, lo puedo denotar, ¿no?, mediante la regla de Hahn, distribuyendo por orbital. En este caso, en el S es mucho más sencillo, ¿no? Tengo 2 electrones, ahí está. Todos los electrones, ¿cómo se encuentran? Apareados. Eso también es correcto. La distribución electrónica por orbitales nos indica que están llenos estos orbitales. Es decir, se tienen orbitales apareados. Por lo tanto, todo es correcto. La respuesta sería
Perdón, aquí es correcto, esto es incorrecto, esto es correcto. ¿Qué me pide a mí? Podemos afirmar. Afirmamos 1 y 3. 1 y 3, muy bien. Casa, casa, casa. Vamos con la pregunta 6, jóvenes. A ver. Vamos chicos, pregunta 6, pregunta 6. Es que estas preguntas no lo hemos desarrollado. Y se ha visto mucho, mucho, mucho preguntas de ella en los exámenes de admisión. Examen de admisión pasado. Se ha visto bastante. Se le ha visto, se le ha visto. A ver, vamos jóvenes, me gustaría ver cuál sería su respuesta. Indique como verdadero o falso según corresponda al realizar la distribución electrónica del átomo de cobre. Cobre 29. A ver. ¿Cómo podríamos desarrollarlo, jovencitos? Dice, su electrón desapareado se encuentra en orbitales tipo D. Su electrón desapareado se encuentra en orbitales tipo D. Bueno, para saber quién es ese electrón desapareado hay que realizar la distribución electrónica. Realizando la distribución electrónica para este elemento llamado cobre, bueno, aquí el cobre es 29, ¿no? Cobre 29, por si acaso, ahí está, cobre 29. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que voy a hacer simplemente es la distribución electrónica, pero vamos a ver si ella presenta o no anomalías. ¿Recuerdas argón 18, 4s2, 3d9? ¿Te acuerdas? Mira, está terminando en D9. No le permitas, porque el caso, los casos generales, habla de que si un átomo en su distribución electrónica culmina en D4 o en D9, sería inestable. Entonces aquí hay un reacomodo. Ojo, el reacomodo no significa que hay salto electrónico, sino que esa es la forma como se está distribuyendo sus electrones. Por lo tanto, esto sería una distribución incorrecta. ¿Cuál debe ser la distribución correcta? Ahí está. Nota, por favor. 4C1, 3D10. Eso quiere decir que ella sí es correcta, porque es un caso de anomalía, ¿cierto? Muy bien, jóvenes, muy bien. A ver. Dice, su electrón desapareado se encuentra en el orbital tipo D. Yo te pregunto, mire acá, por favor, mire acá. ¿En cuál de los dos subniveles hay un electrón desapareado? ¿Está dónde? ¿En el 3D? No, porque en el 3D todos están llenos. Aquí yo veo un electrón desapareado. Por lo tanto, la primera sería ¿cómo? Incorrecta, pues, ¿no? La distribución electrónica nos indica que el electrón desapareado se encuentra en el nivel 4. ¿Correcto? En el nivel 4. Entonces, si nosotros desarrollamos, ahí está, mira. Y en el resto, todos los electrones, ¿cómo estarían? Completamente llenos, ¿no? Aquí se nota mucho mejor y aquí está su, en este caso, su electrón desapareado. 2. Su catión monovalente es una sustancia paramagnética. Su catión monovalente. Bueno, como ya tengo del átomo neutro, ¿cuál sería el catión monovalente? Falso, dice también. Bueno, aquí ya nos adelantamos. Dice, al quitar un electrón resultaría una sustancia diamagnética porque sus orbitales estarían completamente llenos. Vamos a ver. Él es el catión. ¿Te acuerdas? Quitamos electrones ¿de dónde? Del mayor nivel. ¿Y quién es el mayor nivel? El mayor nivel es 4. Quítale ese electrón. Pues al quitarle ya no habría nada, pues, ¿no? Quitamos acá, mira, incluso acá. Ya no tendría electrón. O sea, su nivel 4s o el orbital 4s estaría también vacío. Por lo tanto, todos están llenos. El gas noble argón lleno, el 3D10 lleno. Como todos están llenos, no sería paramagnético, ¿no? Sería diamagnético.
Por eso era falso. 3. La distribución electrónica basal para el átomo de cobre es no, pues. Bueno, aquí lo han colocado también otra manera, ¿no? ¿Podemos obviar? Claro que sí. Ojo, ¿eh? Se le puede obviar también, en vez de escribir 4s0, como no hay electrones aquí, podemos obviar electrones en este orbital. ¿Ok? Y la 3, sabemos que es totalmente incorrecto, ¿no? Porque no es 4s2 ni 3d9. Habíamos dicho que su distribución termina en 10 de 10, ¿no? 4s1, 3d10. Una vez más, ahí lo ven. Argón 18, 4s1, 3d10. Por lo tanto, carambas, todo es falso. Bien por ahí. Dedo, muy bien. A ver, este otro ejercicio, por favor. Número 7. Número 7. Esta pregunta número 7 es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. A ver, les voy a ayudar. ¿Qué dice ahí? Realizando la configuración electrónica con la condición de que en el nivel 4 tenga un orbital semilleno. O sea, esa es la condición. No me importa qué es lo que hay en el nivel 3, en el nivel 2. Yo quiero que cumpla con la condición que en el nivel 4 haya un orbital semilleno. Profesor, ¿puede haber lleno? No sé si habrá lleno, puede ser que haya, pero yo tengo que llegar al objetivo, que tenga un orbital semilleno, sin importar el resto, pero en el nivel 4, ya no en el nivel 5, pues no en el nivel 6. En el nivel 4, al hacer la distribución, debe haber un orbital semilleno o un electrón desapareado, que es lo mismo. A ver, ¿cuál cree usted que sería su respuesta? A ver, María, José, Pablo, Ruth, Christopher, Angie. Vamos. Vamos. Ya, te doy una pista, te doy una pistica. Primer caso. Como yo quiero que tenga esta condición, mira. A ver, en borrador y luego le desarrollamos de esta manera. Miren, muchachos. Ya. Bueno, en el nivel 4 dice, ¿no? En el nivel 4. Entonces, hago la configuración electrónica 1s2. Profesor, está en el nivel 1. No nos interesa. No nos interesa analizar el nivel 1. No me interesa analizar el nivel 2. No me interesa analizarlo. Todavía no. Ah, aquí me detengo. ¿Por qué? Porque ya llegué al nivel 4 y eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Dice que tenga, ¿no? Dice en el cuarto nivel de energía un orbital semilleno. Nosotros sabemos que el S tiene un solo orbital y si yo quiero colocar a ese electrón, pues lo colocaría así. Entonces, este elemento sería una de los tantos que pueden haber para que cumpla con la condición. Profesor, ¿cuánto vale Z? Z debe ser, cuéntalo por favor, 10, 18, con esto sale 19. Ah, hay un elemento cuyo número atómico es 19 y cumple con esta condición. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que tú encuentres. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Y como vuelvo a mencionar, ahí está el orbital con un solo electrón en el nivel 4. Bueno, ese es el primer caso. ¿Cuánto vale su Z? Bueno, su Z vale
19, ¿no? Acá Z vale 19. ¿Cuál sería el segundo caso? A ver, el segundo caso sería así. Bueno, como yo ya sé que tengo que llegar a un nivel 4, entonces voy a continuar, jovencito, voy a continuar. Aquí, configuración electrónica. Voy a hacerlo de manera lineal, simplificada mejor. Argón 18. Profesor, después de él sigue el 4S. Sí. ¿Qué te parece si le pongo 2? Profesor, pero no va a cumplir. Ya, ok, déjalo un ratito. Mira, mira. Y le pongo esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Todos dirán, profesor, pero este elemento que tiene esta distribución no es correcta. Hay que corregirlo, claro. Si tú lo corriges, ¿cómo quedaría? Ya bueno, el argón queda ahí. Tendrías que colocar 4S1 y 3D5. Una vez más, hay un electrón desapareado en el nivel 4. ¿Correcto? Esta sería la otra condición. ¿Cuánto valdría Z aquí, jovencitos? 18, 20, 24. Entonces, hay otro elemento aquí. Mira, no sé si tú recuerdas quién es el elemento cuyo Z vale 19. Bueno, este es el potasio. Él es el cromo. Ahora quiero ver, porque mira, hay alternativas. 1, 2, 3, 4, 5. No sé cuál de todas ellas, cuántos elementos cumplen con esa condición. Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Ese es el detalle. Miremos, por favor. Miren la distribución electrónica. Ajá, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y haciendo el reacomodo tendría sello, ¿no? Ajá. Y otra vez, cumpliendo con nuestra condición. Y así creo que vamos a seguir. Bueno, el primer elemento con Z19, el segundo elemento con Z24. Un tercer caso, dice, un tercer caso. A ver, ¿cuál sería un tercer caso? 7 la C me dice 3. Ajá, vamos a ver. Bueno, borramos ya, borramos esto. Me dicen que sale casa en la número 7. A ver, pues, todos hagan el intento, muchachos. Borramos sello para poder tener más espacio y poder seguir explicando. Ya está. Nota. Ya está. Observen, ¿ah? Listo. A ver. Una vez más. ¿Cuál sería un tercer caso? Bueno, hagamos la configuración electrónica como vuelvo a repetir. Acá colocamos argón. Aquí coloco 4S2. Profesor, pero no cumple. Ya no te preocupes. Pero mira, 9. ¿Puede ser o no? Profesor, pero esto de acá se debe corregir. Ya, corrígelo. Tú mismo eres. Y mira, tenemos otro caso más. ¿Te das cuenta o no? Entonces, hasta el momento tengo 3 elementos que cumplen la condición. 3 elementos que cumplen la condición. Ahí está. Date cuenta. Ah, mira. ¿Te acuerdas o no? Y ahí está. ¿Lo ves? ¿Lo ves? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Y otra vez, ¿no? Aquí está. Cumpliendo la condición. Muy bien. Y hay un cuarto caso, dice. Caramba, ¿habrá un cuarto caso? ¿Cuál sería ese cuarto caso? Vamos a ver. Miren, miren. Voy a hacerlo aquí en borrador. Un cuarto caso. Pero ya, de manera simplificada, porque ya sabemos que lo podemos hacer así, ¿no? A ver, miren, ¿ah? El cuarto caso sería la distribución electrónica. Una vez más, argón 18, 4S2, 3D10. Profesor, pero acá no cumple. Bueno, pero acá continúa con el 4P. ¿Tú te acuerdas que él tiene cuántos? 3 orbitales. ¿Qué te parece? Si colocamos acá un electrón? ¿Cumple o no cumple la condición? Sí.
si cumple la condición. Entonces, miren, si cumple con la condición, tendríamos lo siguiente, ¿no? Ahí está. Date cuenta, mira, date cuenta, jovencitos. Ahí está. Profesor, pero usted colocó el electrón en el medio. Sí, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué razón? Porque la regla de Hahn me permite que yo lo pueda colocar el electrón en los orbitales de esa forma, ¿correcto? No estoy contradiciendo ninguna regla. ¿Y habrá un quinto caso? Claro que sí, joven. ¿Cuál sería el quinto caso? Y el quinto caso, creo que ya todos se habrán dado cuenta que la configuración electrónica similar a lo de arriba, 4s2, 3d10 y acá 4p, 1, 2, 3, ¿te acuerdas? Y colocaríamos los electrones. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí abajo, aquí abajo. Ah, mira, cumple la condición. También tenemos un orbital semilleno o electrón desapareado. ¿Correcto? Entonces, esta pregunta fue muy interesante, ¿eh? Me pareció muy interesante porque, claro, hay varias alternativas y posiblemente no llegaron a ella, pero ya saben cómo se desarrolla. Hay varias preguntas de este tipo. Entonces, muchachos, está muy sencillo, ¿no? Muy sencillo si recordamos un poco la parte conceptual. Bien, entonces la distribución electrónica ya lo ves ahí. Se nota, ¿correcto? 4s2, 3d10 y 4p de esa manera, ¿no? Bueno, ¿cuántos casos encontramos? 5 casos. Y la respuesta es, existen 5 elementos que cumplen la condición mencionada. Respuesta enano, muy bien. Así es. Mira que estos ejercicios lo íbamos a dejar de lado. No, son importantes, son muy importantes estos ejercicios. Porque algo así puede venir en los exámenes futuros. Bien, la 9. Uy, uy, uy. Uy, 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 la 9, la 9. La 9, muchachos, la 9. A ver, ¿quién desarrolla esta pregunta número 9? Vamos, chicos. El elemento químico rodio presenta 3 orbitales semillenos entre sus niveles S y D. ¿Cuántos electrones contiene el cuarto nivel de energía? Ya. A ver, pues, a ver. ¿Cómo desarrollaríamos ese ejercicio? Otra vez. Déjame decirte que este problema, algo similar, o sea, el rodio, el rutenio, este problemita vino como examen de admisión. Sí, me acuerdo. Vino mencionando examen de admisión o en una práctica CEPRE, vino así. Y era muy interesante, ¿por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta cuando vayas a hacer su distribución electrónica. Miren, yo quiero que tenga esta condición. Dice, 3 orbitales semillenos entre los niveles S y D. Yo te pregunto, el S, ¿cuántos orbitales semillenos puede generar? 1. Quiere decir que en el D debe haber 2 orbitales semillenos para que pueda cumplir con esta condición del elemento químico rodio. O sea, al hacer la distribución, esto es lo que yo encuentro. Notemos, mira, notemos. Realizando la configuración electrónica para sus 45 electrones. Ahí está el elemento rodio, Z vale 45. Esto todos sabemos nosotros, ¿no? Ahí está. Mira. Kriptón, 36, 5s2, 4d7. Hasta ahí nadie debe tener problemas. Hasta ahí. Hasta ahí todo perfecto. Todo ok. ¿Cierto? No hay ningún problema. Ahora yo quiero que tú hagas la distribución
por orbitales. Colocamos el mismo por orbitales. ¿Cómo sería? 5s con los dos electrones, y el 4d tendría dos orbitales llenos, ¿no? Pero la condición es que tenga tres orbitales semillenos entre el S y el D. Aquí el S tiene orbital lleno. Entonces, quiere decir que esta distribución electrónica no es correcta. ¿Por qué razón? Porque no cumple la condición para el elemento rodio. Entonces, vamos a hacer un reacomodo. Profesor, ¿qué significa eso? Significa que esto sería una anomalía de las que ya se había mencionado anteriormente, una anomalía distinta a las que se han mencionado anteriormente. Entonces, se observa acá tres orbitales, como está mencionado, se observa tres orbitales semillenos, pero solo en el subnivel D. Yo quiero entre S y D. ¿Qué dice? Ahora, reacomodando la configuración electrónica con la condición de que tenga tres orbitales semillenos entre los subniveles, aquí vamos a acomodar esto, S y D, S y D. Entonces, note por favor, tendríamos lo siguiente, ¿no? Ya está. Mira, ahí está el elemento rodio. Por favor, miren, observen. Ahora sí, pues. ¿Correcto o no? Ahora sí. Date cuenta, el subnivel 5s, aquí encuentro un orbital y está semilleno. Y en el orbital, o en el subnivel 4d, tengo dos orbitales semillenos. Entonces, aquí hay dos, aquí hay uno. En total, ¿cuánto tengo? Tengo tres. Se observan tres orbitales semillenos entre los subniveles S y D. Eso quiere decir, carambas, que ya cumple la condición. Por lo tanto, ¿cuál sería la distribución electrónica para él? Sería de esta manera, ¿no? En este caso, aquí es argón 18. Argón 18. ¿Se acuerda? Argón 18. Ahí está el argón 18. Estamos haciendo un poco más, digamos así, para notar los electrones, ¿ah? Para que se noten los electrones. Entonces, aquí ya cumple, pues, ¿no? Debería ser 5s1 y 4d8, ¿no? Pero como me está pidiendo a mí, ¿cuántos electrones contiene el cuarto nivel de energía? Pues el cuarto nivel de energía sería 4s, 4p y el 4d. Simplemente sumo esa cantidad de electrones y sería mi respuesta. A ver, ¿cuál sería la respuesta, jóvenes? Mire. Número de electrones en el nivel 4 sería 2 más 6 más 8 me da 16. Por lo tanto, la respuesta sería avión. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Sencillo, ¿no? Sencillo. Esto es otra anomalía. O sea, de los D4 y D9, esta es una anomalía distinta a ellas. Te había mencionado ahí como 18 elementos que tienen anomalías. La 10. A ver, la 10. ¿Cómo desarrollaríamos esta pregunta número 10? A ver, muchachos, vamos. Pregunta número 10. Con respecto a la distribución electrónica de un catión divalente que se muestra a continuación, indicar qué proposición es verdadera o falsa. Vamos a ver, dice, esta es la distribución para el catión divalente. Entonces observando la distribución electrónica, lo voy a colocar así, también es
válido. Aquí lo colocan de esta manera, no hay problema. Yo estoy colocando así para que se observe mucho mejor. ¿Ok? ¿Qué dice la primera? El catión divalente es más paramagnético que su propio átomo neutro. Bueno, si este es catión divalente, necesito saber cuál es su átomo neutro. ¿Cuántos orbitales tienes acá? 4 orbitales semillenos. Vamos a ver la configuración electrónica. La configuración electrónica de su átomo neutro. Ahora, debes entender algo, jovencito, debes entender algo. Como él es un catión, ten en cuenta que un catión es aquel que pierde electrones. Y como pierde electrones, hay que quitarle del mayor nivel. Por ejemplo, mira, por ejemplo. A ver acá, te voy a dar en borrador. Miren, por favor. Ya. Notemos acá, jóvenes. Notemos. Voy a colocar el caso más común para todos. Hierro 26, por ejemplo, 2 más. Profesor, qué fácil. Es argón 18, 4s2 y 3d6. Primero lo hacemos para el átomo neutro. Ok. Ahora, esto sería del átomo neutro, pero yo necesito quitarle 2 electrones. Bien, si le vas a quitar, ¿de dónde se quita? Del mayor nivel. Y al quitarle del mayor nivel, significa que ya no tendría capas. Significa que ahí debería tener 0 electrones. O sea, esto es la distribución electrónica de un catión. No hay electrones en el mayor nivel. No hay electrones en el mayor nivel. Catión divalente no tiene electrones en su mayor nivel. Entonces, de esa manera es como vamos a desarrollar. Nota, pero debe terminar en esta forma 3D, o perdón, 4D4. Veamos cómo sería. Mire. Ahí está. ¿Notas? Ahora, ¿cómo llegamos en este caso al 5S1? ¿Cómo llegamos al 5S1? ¿Cómo llegamos a ese 5S1? Miren, a ver. Miren, jovencitos, a ver acá. Como yo les había planteado anteriormente, ¿no? A ver, aquí perdió 2 electrones, entonces yo tendría esto, mira. 2 más. Acá tienes un Z. ¿Cuántos electrones hay aquí? El número de electrones es igual a ¿cuánto? Él es 36. 36 más 4, ¿cuánto es? 40, ¿no? ¿Sí? 36 más 4, 40. Entonces, este número de electrones sería Z menos 2 es igual a ¿cuánto? 40. De aquí, ¿cuánto vale Z? 42. Como yo quiero para Z42, entonces necesito la distribución electrónica. Veamos, miren, borramos esto de aquí, la explicación. Esta explicación de arribita. Ahí está. Borramos ella, muchachos. Y esto era justamente del catión, ¿no? Y acá está su Z. Ahora yo quiero del átomo neutro. Bueno, átomo neutro. Acá sería criptón. Correcto, criptón 36. 5s2. 4d. 4d ¿cuánto? 4d4, ¿no? Pero termina en 4, profesor, porque acá es 36 más 2, 38, 42. Cámbialo pues. 1
Ahí está. Y todo eso lo encuentras acá arriba. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí tienes 1. Acá tienes 5. Total, ¿cuántos orbitales semillenos tienes? 6 orbitales semillenos. Eso quiere decir justamente que sería falso, ¿no? Sería falso. Muy bien. Ok, borramos esta parte. Borramos esta parte. Ya, borramos, ya está explicado, ya les expliqué. Borramos. Bien, entonces, mientras borramos, la primera sería falsa, ¿no? Falsa. ¿Por qué? Porque a mayor número de orbitales semillenos, mayor será su paramagnetismo. Mayor debe ser su paramagnetismo. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Por eso eso de ahí es falso. Vamos con la siguiente. 2 dice, contradice el principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn. Tú ves la distribución electrónica. Ahí hay alguna contradicción para nada. Cuando tú veas que está simplificado o lineal, en este caso la distribución, cumple con Pauli, cumple con Hahn, porque de hecho que deberían estar colocados, ¿no?, con la mínima repulsión o con el mínimo contenido energético, que es lo mismo con la mayor estabilidad. Entonces aquí, jóvenes, me dice 2, la distribución electrónica del catión no contradice, porque este es del catión, pues, este es del catión. Eso de acá es del catión, y del catión no contradice, porque los cationes no tienen, jovencito, no tienen anomalías, ¿no? La distribución electrónica del catión no contradice la regla de Hahn, ya que se observa que los electrones tienen espines paralelos. Acá mira, todos los electrones tienen el mismo spin, ¿correcto? Y la 3, ¿se viola el principio de construcción Aufbau? No, tampoco. ¿Por qué? Porque las únicas anomalías se dan en átomos neutros para Aufbau. Átomos neutros. Los iones pueden terminar donde sea. Por eso que eso también sería incorrecto. Los cationes no presentan anomalías, aún así terminen los niveles de 4 o de 9. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta, todo es falso. ¿La respuesta cuál sería? Muy bien, avión, ¿no? Y la 12, muchachos, la 12, antes que el tiempo se nos vaya. 12. A ver, chicos, si el átomo de un elemento es 46 es diamagnético, indique la proposición incorrecta. A ver. Ya, vamos a desarrollar esta parte justamente porque ya se ha visto en exámenes también pasados. Miren, pregunta 12 dice, si el átomo de un elemento E es diamagnético, realizando la configuración electrónica del átomo, en este caso el elemento E, me dicen elemento E, entonces aquí elemento E, me hablan de ese elemento E, vamos a colocarlo así a cada uno, elemento E es elemento E. ¿Sí? Ahí está el elemento E, me hablan del elemento E. Muy bien. Ya está. Bien, muchachos, ahí estaba. Realizando la configuración electrónica para ese elemento E, me hablan E46. A ver, ¿cuál sería? Ya lo hemos visto, ¿no? 5s2, 4d8. Pero, ¿sabes? Hay algo más. Miren. Menciona que cómo es el elemento diamagnético. Pues acá no vemos que es diamagnético, porque aquí hay orbital semilleno. Para que sea diamagnético,
todos deben estar llenos. Por lo tanto, esta distribución, ¿cómo es? Incorrecta. ¿Cuál sería lo correcto? Ay, 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 deberías decir de esa manera. ¿Correcto o no? Muy bien. Sería lleno cuando se reacomode los electrones y tenga completo su nivel D. Por lo tanto, esto es correcto. Y si nosotros desarrollamos las proposiciones, a ver, contiene 20 electrones distribuidos en los niveles tipo D. Si acá tienes al 4D, pues hay antes de él el 3D, que ya también estaría lleno. Entonces esa proposición sí sería verdadero, ¿no? Verdadero. Sumando los electrones del su nivel 3D y 4D, se tiene 20. Por ejemplo, mira, aquí estamos usando de esta forma. Argón 18, 4S2, 3D10, 4P6. Recuerda que no está el su nivel 5S. Entonces 3 de 10 más 4 de 10 me sale 20 electrones. Por eso es verdadero. 2. Su catión divalente es paramagnético. Bueno, en ese caso sí va a ser paramagnético porque al quitarle electrones a su nivel lleno me va a generar algunos orbitales semillenos. El catión divalente genera orbitales semillenos. Miren, por favor. Y dice catión divalente, es decir, acá tengo dos orbitales semillenos. ¿Correcto o no? Ahí está. No te vayas a olvidar, ¿ah? Dos orbitales semillenos, entonces él es paramagnético. La distribución electrónica del átomo cumple con el principio de Aufbau. No, este es el átomo. Y esta distribución que estoy señalando al principio no cumplía. La distribución correcta es esto de acá. ¿Cierto o no? Esta es la distribución correcta. Es decir, esta distribución que tú ves acá, 5S2, 4D8, si tú lo dejas así, pues es inestable para el átomo para este átomo cuyo Z46. Entonces se hace un reacomodo para que su distribución sea lo más estable posible. Y ella terminaría en 4D10. Esta distribución que estoy señalando corresponde a la mayor estabilidad para este átomo. Pero no cumple. Claro que sí que no cumple. No cumple, pues. Claro que no cumple. Por lo tanto, esta de acá contradice el principio de Aufbau. Acá dice, ¿la distribución electrónica del átomo cumple? No. Esta es la correcta. La correcta. Esta distribución es la distribución correcta porque es su forma más estable. Al ser diamagnético, se observa que la configuración electrónica del átomo neutro no cumple con el principio de Aufbau. Obviamente por esa propiedad de ser diamagnético. ¿Cuál sería la respuesta? Casa, ¿no? Casa. Me pide lo incorrecto, casa. Muy bien. A ver, sigamos. 14 muchachos, 14. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta en la número 14? Dice, al realizar la distribución electrónica de un catión trivalente, se contabilizan 2 electrones en el tercer nivel de energía. A ver, realizando la distribución electrónica del catión trivalente, perdió 3 electrones. No debería haber electrones en su mayor nivel. ¿Tú te acuerdas esa forma, cómo lo hemos distribuido, cierto? ¿Te acuerdas? Catión trivalente, dice, ¿ah? Si no, mira, la pregunta número 14, por favor. A ver, ¿cómo lo harías esa pregunta? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? Al realizar la distribución electrónica de un catión trivalente, se contabilizaron 2 electrones en el tercer nivel de energía. Determina el número de masa de dicho átomo, si contiene 5 neutrones más que protones. Bien, catión trivalente. A ver, primero déjame indicarte en borrador, para que no tengas dudas. Mira. Ya. Ahí está. A ver. Ese catión trivalente indica que ha perdido 3 electrones.
Entonces, dice 12 electrones en el tercer nivel. Entonces vamos a hacer así, ¿ah? 1s2, 2s2, 2p6. Ah, mira, nivel 3. Nivel 3, van 8. Yo necesito tener 12. La pregunta es, ¿cuántos electrones debe haber en el subnivel D para que me dé, en este caso, 12 electrones? ¿Cuánto debería colocar aquí? 2 más 6, 8. Para 12 debe ser ¿cuánto? 4. ¿Correcto o no? 4. Profesor, pero termina en 4. Ojo, este es un catión. Los cationes o los iones no tienen anomalía. Ahora, como este es un catión que indica que ha perdido 3 electrones, significa que en este subnivel se le han quitado todo lo que tiene. Por lo tanto, tendría 0. O no hay electrones en él. Nota, por favor, ¿ah? Nota. ¿Te das cuenta? ¿Cierto o no? Muy bien. Ahí está. 2 electrones en el S, 6 electrones en el P y 4 electrones en el D. Sumados, 8 y 4, 12. Pero nosotros sabemos que el número de electrones, contamos, ¿no? Aquí 10, aquí lineal, 10, 12, 18, 22. Z menos 3 vale 22. ¿Cuánto vale Z? 25. Ah, piden calcular el número de masa. Entonces, número de neutrones es igual a ¿cuánto? Z más 5. En este caso sería 30. Y el número de masa es igual Z más N. Como ya tengo Z, 25 más 30 me sale ¿cuánto? 55. La respuesta ¿cuál es? 55. Casa. Muy bien. 15, jovencitos. 15. A ver. Vamos, ¿qué opinan ustedes? Vamos, chicos, vamos. Tienen que decirme qué opinan respecto a esta pregunta. 15. De las siguientes proposiciones referidas a las especies isoelectrónicas, indique como verdadero o falso. ¿Contiene igual número de electrones de valencia? No, porque los electrones de valencia pueden ser del segundo nivel, del tercer nivel y así. Miren, ¿ah? Miren, jovencitos. A ver, vamos a hacer para que lo captes bien. Mira, por ejemplo, voy a hacer la distribución electrónica del magnesio 12. Sería neón 3s2. Acá tiene 2 electrones de valencia. Y si yo coloco aquí calcio 20, tendría acá argón 4s2. También tienes 2 electrones de valencia. Eso no significa que van a ser isoelectrónicos, pues. No hay nada acá, no hay nada. Solamente tiene igual número de electrones de valencia. Y eso implicaría que sus propiedades químicas sean similares, ¿no? Eso lo vamos a ver en tabla periódica también. Por lo tanto, falso. Deben tener el mismo número de electrones con igual distribución electrónica. No te olvides. 2. ¿Tienen una misma distribución electrónica con el mismo número de electrones? Claro, eso ya es verdadero, ¿no? Por la condición que hemos visto. Ambas condiciones deben de cumplir para que sean isoelectrónicos. 3. Al ser isoelectrónico con los gases nobles, ¿serán diamagnéticos? Sí, porque todo gas noble es diamagnético. Ahora, si un átomo o ion tiene la misma distribución que el gas noble, pues este de acá, átomo o ion, también será diamagnético. ¿Correcto? No te olvides, no te olvides. Muy bien. Siguiente, 16. Esto de acá ya no es tan complicado. Yo creo que ya tú mismo lo puedes hasta desarrollar, muchachín. Mira, son ejercicios tipo exámenes de admisión.
Si el átomo neutro de un elemento químico al formar un anión trivalente es isoelectrónico con el gas noble argón, a ver, indique la proposición incorrecta. Bien, realizando la configuración electrónica del anión trivalente, ha ganado 3 electrones. Y ser isoelectrónico con el argón, veamos. Ahí está, miren por favor, miren. Es isoelectrónico con el argón. Significa que nuestro argón, al tener 18, tiene esta distribución, pues 3s2, 3p6. Vamos a ver si el resto tiene también esa misma distribución, ¿no? O mejor dicho, las proposiciones. Bien, aquí podemos hallar el valor de Z porque también me habla del átomo neutro. La primera, ¿el anión es diamagnético? Claro, porque es isoelectrónico. Mira, anión trivalente, podemos hallar el valor de Z. Número de electrones sería Z más 3 igual a 18. De aquí Z, ¿cuánto vale? 15. Hagamos para el átomo neutro. También es conocido 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Al notar esto, vemos que su nivel 3p tiene 3 electrones, por lo tanto él es paramagnético, ¿no? Átomo neutro sería paramagnético. La 1. ¿El anión es diamagnético? Sí. Al ser isoelectrónico con el gas noble, argón será diamagnético, porque todos los gases nobles son diamagnéticos. 2. ¿El átomo neutro es paramagnético? Sí, este es el átomo neutro. Y vemos que tiene orbitales semillenos, ya que en su nivel 3p se tiene orbitales semillenos. Miren por favor, ahí lo ves. En este caso tiene 3 orbitales semillenos, por lo tanto es paramagnético. El átomo neutro contiene en total 12 electrones distribuidos en los orbitales p. Bueno, hay que contar, ¿no? Hay que contar. Porque antes del 3p3 está acá, mira, 2p6. Incluso acá lo puedes ver. Acá tienes 6, acá tienes 3. Van 9. Me hablan a mí del átomo neutro, no me hablan a mí del anión. El átomo neutro acá tiene 6 y acá tiene 3. 9. Por lo tanto, eso sería falso. Falso sería, ¿correcto? Muy bien. Realizando su configuración electrónica en forma lineal se tiene. En forma lineal, mire por favor. Ahí está. 2p6, 3p3. ¿Cuánto tengo ahí? 9, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. ¿Qué me pide a mí? Incorrecta. La incorrecta, ¿quién sería? Solo 3. Solo 3. 17. Ya, solo 3. La vea. Lo incorrecto es solo 3. A ver, chicos. 17. ¿Qué pares de especies químicas son isoelectrónicas? Vamos a ver. 31 más 3, 28. Acá también tiene 28. Bueno, puede ser isoelectrónico. Acá. Azufre 16. 2 menos. Calcio 20. 2 más. Puede ser, también tiene 18. 26, 2, 24 electrones, aquí también. O sea, puede ser que los 3 sean isoelectrónicos. Vamos a ver. Hagamos la distribución electrónica del galio. Recuerda que el galio en su átomo neutro sería de esta manera, ¿no? Muy bien. Y creo que eso también lo hemos visto. ¿Cómo sería la de su catión? Quitamos los electrones en el mayor nivel. 4s2, 4p1. Y tendrías esto, ¿no? Ese es del galio. ¿Cómo sería, jóvenes, la del cobre? La del cobre, ya ordenándolo sería 4s1, 3 de 10. ¿Correcto o no? 4s1, 3 de 10. Profesor, pero me pide para el catión. Bueno, ¿de dónde le vas a quitar? Del mayor. ¿Quién es el mayor? Nivel 4. ¿Y cómo te quedaría? Ahí está. Ahora, yo te pregunto. Acá, profesor, le faltaría un 4p0 y él tiene 4p0. Ojo, si tú quieres, puedes colocar el 4p0 o lo puedes obviar. Lo puedo obviar al 4p0, lo puedo obviar al 4s0 y me quedaría 3 de 10, lo mismo que él.
Por lo tanto, el galio como catión trivalente y el cobre también como catión monovalente son isoelectrónicos. Ahí está. Vamos con el azufre. Esto es fácil, ¿no? El azufre ya es conocido, neón 10. Neón 10. Y como yo quiero para su anión divalente, simplemente le agrego, ¿no? Le agregamos. Ajá. Ahí está. 3S2, 3P6. Ahora desarrollo para el calcio. El calcio también tendría lo mismo. Mira, 4S2, argón 18, 4S2. Le quitamos los dos electrones. ¿Cómo nos quedaría? Argón 18, porque ya no hay electrones aquí. Mira, nos queda argón 18. Profesor, pero acá no nos queda. Acá nos queda neón 3S2, 3P6. Pero todo esto lo puedo simplificar como el argón 18. Significa que este azufre como anión y este calcio como catión también son isoelectrónicos. ¿Correcto o no? Muy bien. Y por último, el hierro. Mira, hemos hecho del hierro muchas veces. Por eso que en los exámenes se repite a cada momento el mismo tipo de preguntas. El argón 18, 4S2, 3D6. ¿Cómo sería su catión? Quitarle dos electrones en el mayor nivel. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? 4S0, 3D6. Tú puedes obviar al su nivel 4S0 porque ya no tiene electrones, pues. ¿Ok? ¿Y cómo sería del cromo? Bueno, en este caso el cromo, ¿te acuerdas que tenía esto? 4S2, 3D4 y tendría que colocar su reacomodo. El reacomodo quedaría 4S1, 3D5. No tiene la misma distribución electrónica, por lo tanto estos dos no son isoelectrónicos. No isoelectrónicos. Me piden qué pares son isoelectrónicos 1 y 2. Dedo. Y la 19, muchachos, 19. A ver. Si el catión monovalente de 19 protones es isoelectrónico con los iones, bueno, tiene 19 protones. Miren, por favor. Profesor, ¿y por qué está colocando 3P6? ¿Cuántos electrones tiene? 18. ¿Te acuerdas que colocabas acá 4S1? Le quitamos, ahora me queda él. Pues, me queda él. Pero como X 2 menos y Z 3 más son isoelectrónicos, este es el catión monovalente. Como el catión de 19 protones son isoelectrónicos con los iones, quiero ver cuántos electrones tiene. O sea, él es isoelectrónico, o sea, tiene la misma distribución electrónica, pues. Hallamos el valor de Z. Z vale 16. Y acá su distribución. Z16, ¿no? Z16. Ahí te lo reacomodo. Para el catión también sería así. Isoelectrónico menciona. Ok. ¿Cuánto vale Z? 21, ¿no? 21. 21. Z, quítale 3, me da 18, 21. Y su distribución de su átomo neutro sería de esta forma, ¿no? Muy bien. 4S, ajá. Respuesta, barquito, ¿no? Barquito. Muy bien, muy bien. Aquí 16, nada más. Bien, jóvenes, ya. Terminamos esta parte de distribución electrónica, ¿ya? Jóvenes, unos 3 minutos, tomamos un poco de agüita y retomamos la transmisión, ¿les parece? Retomamos la transmisión, ¿ok? 3 minutitos al menos, ¿ya? Para que tome un poquito de agüita, para hablar un poco de tabla periódica. No corten, no me corten, no me corten, no me corten. A ver, vamos a buscar acá.
Ahí está. Tablita periódica. Ahí está, tabla periódica, jóvenes. Ya, unos 3 minutitos, tomamos nuestra agüita y retomamos, ¿ya? Porque si no la transmisión se nos va. Tabla periódica, tabla periódica. Bien, vamos a 3 minutitos, por favor. Tomamos un poquito de agüita y empezamos. 3 minutitos nada más. Bien, jóvenes, ya. Vamos, vamos. Tabla periódica, tabla periódica. Bien, para desarrollar esta parte de alguna manera hay que apoyarnos en los temas que ya se ha visto anteriormente, como por ejemplo, cómo el átomo comenzó a evolucionar, a tener un poco de mayor información acerca de ella. Más o menos recuerdas en qué año, para conocer el orden cronológico también, en qué año en qué año se da la teoría atómica, ¿ya? Teoría atómica de John Dalton, más o menos en qué fecha era, aproximadamente. John Dalton lanza su teoría en el año 1808, ¿no? 1808, 1805, por ahí. Bien, mientras algunos químicos trataban de entender de qué estaba hecho la materia, otros trataban de ordenar a los pocos elementos que se conocía en base a sus propiedades. Pues, ¿qué propiedades tenían en aquella época? Bueno, ya se conocía esta propiedad que era ley de la conservación de la masa, ley de las proporciones definidas, ¿no? Que en todo proceso químico la suma de masas que ingresa es igual a la suma de masas que sale, ¿no? Eso es la ley de la conservación de la materia o de la masa. Entonces, mientras algunos estaban tratando de ver de qué estaba hecho la materia, de qué estaba formado el universo, cuáles son las partículas más pequeñas, otros ordenaban a los pocos elementos químicos que se conocían en base a esas propiedades. Por ejemplo, se conocía el sodio reaccionaba violentamente, se conocía el potasio, también reaccionaba violentamente. Entonces, en base a esa similitud en sus propiedades, comenzaban a ordenarlos. Y en aquella época solo se tenía una idea nada más, una idea vaga se menciona, acerca de las masas atómicas, porque ya se tenía esta ley llamada ley de conservación de la masa. Entonces, hubo intentos de ordenar a estos elementos químicos. A ver, yo te planteo y me puedes responder rápidamente. ¿Quién fue contemporáneo mientras Dalton estaba tratando de entender ello? Hubo otro científico que ordenó a los elementos agrupándolo de 3 en 3. E incluso lo llama triadas a esa agrupación, en base a su masa atómica, tal que el elemento que se encontraba en el centro debería tener propiedades, obviamente, cada triada tiene propiedades químicas similares, pero el que se encontraba en el centro debería tener el promedio de las masas atómicas de los extremos.
¿Te acuerdas quién es ese personaje que ordena de 3 en 3? ¿Cómo se llama ese personaje? El cual ordena los elementos de 3 en 3. Ajá. ¿Cómo lo llamas? Las triadas de ¿quién? Dobereiner. ¿Cierto o no? Dobereiner agrupa los elementos de 3 en 3. Y más, bueno, su agrupación no abarcaba a otros elementos mientras más se descubría. Entonces, su idea quedó ahí nomás. Luego siguió el famoso torneo Chancourtius, la forma helicoidal, que era muy complicado, ¿no?, entender esa forma. Por lo tanto, tampoco fue aceptada, pero nos dio indicios ya de esta idea de qué manera pueden estar ordenados los elementos. Y el que tuvo una mejor idea después de Chancourtius fue John Alexander Reina Newlands, ¿no? Él ordenaba los elementos en filas de 7. Pero yo recuerdo que Newlands lo conocen como ley de octavas. Sí, pero ¿y cómo es posible que filas de 7 le llaman ley de octavas? Es que como tenía varias filas de 7, el octavo se refiere al siguiente elemento. Es decir, una fila de 7, ya. ¿Quién sería el octavo? El que se encuentra en la siguiente fila. Pues ese elemento de la siguiente fila va a tener propiedades similares al elemento que se encuentra arriba de él, que es el primero. El primero y el octavo tenían propiedades químicas similares. Pero después del calcio ya no podía tener ese ordenamiento. Así es que también quedó ahí. Lo que sí relata mucho más importancia en esta historia es la lucha, la pugna, la guerra, digámoslo así, la forma, quién puede diseñar una tabla periódica y ser reconocido, digamos, por la comunidad científica. Un representante de Alemania, Lothar Meyer, un representante de Rusia, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ambos diseñaron su tabla periódica. Ambos lo ordenaron en base a su masa atómica creciente. Ambos tenían filas, tenían columnas. Ambos tenían elementos desconocidos. Ambos tenían en su tabla periódica casilleros vacíos. Pero se le da un mayor crédito a uno de ellos porque hizo un plus, dio a conocer un plus. Por ello se le reconoce como el que da a conocer una tabla periódica. Miren, por favor, los antecedentes históricos, ya que les he comentado. Muy bien, muy bien. Ahí está. Más o menos en el año 1869. Yo te pregunto, ¿en qué año se descubrió el electrón? ¿En qué año se descubre el electrón? Más o menos una fecha, por favor. Una fecha. Una fecha, aprox. Bien, profesor, el electrón se descubre en el año 1897. Ok, estás en lo cierto. Pero estamos aquí, ¿en qué año? Mira. Mendeleev y Meyer, ¿en qué año? Mendeleev es el ruso, Meyer es el alemán. En el año 1869, ellos desconocían la existencia de estas partículas subatómicas. No conocían electrones, mucho menos protones, solamente hablaban de átomos. Y en base a la masa atómica que tenían y las propiedades físicas y químicas que también se conocía, ellos con el criterio comenzaron a ordenar a dichos elementos. Y ese ordenamiento justamente ayudó a que tenga un mejor panorama para futuras generaciones. Como dice acá, ¿no? Cada uno trabajó independientemente. Meyer trabajó en Alemania, Mendeleev trabajó en Rusia, no se comunicaba, no había comunicación como hoy en día, y diseñaron una tabla periódica similar uno a la otra, ¿ya? En el cual en aquella época aproximadamente era como 65 elementos, y ambos basaron su propiedad en función a su masa atómica creciente. Obviamente también había irregularidades. ¿Ya? Miren, por ejemplo, miren, tenemos aquí al que está a la izquierda, no es tan barbudo, pero este sí es más barbudo, este barbudo bigotón que tú ves es el ruso,
y este es el alemán. Principalmente Lothar Meyer, al realizar el diseño de su tabla periódica, se basa principalmente en las propiedades físicas. Eso no quiere decir que él desconocía las propiedades químicas, sino que él se enfocó más en esas propiedades, como el volumen atómico, como el punto de fusión, la dureza. ¿Ok? Entonces, en base a ello es el enfoque de Lothar Meyer. Pero ¿cómo es posible el volumen atómico? Joven, se conocía las masas de los átomos, se conocía también la densidad. Entonces, tienes masa, tienes densidad, puedes calcular el volumen, ¿no? Aproximado. Entonces, de esa manera ordenó a sus elementos en su tabla periódica. Por eso dice, en base a sus propiedades físicas. Sin embargo, aquí el barbudo, que es el ruso, Dmitri Ivanovich Mendeleev, él se basó principalmente en las propiedades químicas. Obviamente, eso no quiere decir que él desconocía las propiedades físicas, para nada. Él también conocía las propiedades físicas. Lo que pasa es que su tabla periódica fue enfocada más a esa propiedad química. Por lo tanto, él le da valencia única incluso a los elementos, para que cuando formen compuestos como óxidos e hidruros sepan cuál es la fórmula que presenta. Y en su tabla periódica hubo 12 filas y 8 columnas. ¿Ya? Vamos a ver, mira. ¿Quién tuvo mayor aceptación al publicar su tabla periódica a la comunidad científica? Bien. La respuesta sería Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Por qué él tuvo mayor aceptación? Bueno, la aceptación es porque él predice la existencia de algunos elementos que no se conocían. Por ejemplo, en ese casillero vacío que tenía tanto Lothar Meyer como Mendeleev, él lo que hace es justamente predecir la propiedad de ese elemento, pero Meyer no lo hace. Entonces Mendeleev, al hacer esa predicción, ¿no?, se le considera mucho más ¿no?, su tabla periódica como una tabla periódica corta. Miren por favor acá. Ahí está, la tabla de Mendeleev tuvo mayor aceptación por dos razones. ¿Cuáles son ellas? Como te dije, logra predecir las propiedades físicas y químicas de los elementos que aún no habían sido descubiertos, en el cual usa un prefijo llamado ECA. ¿Qué significa ECA? ECA significa primero. ¿Qué significa eso de primero? Cuando predijo que si iba a haber un elemento debajo del aluminio, pues a ese elemento debajo del aluminio lo llamó ECA aluminio, primer elemento después del aluminio. Dio a conocer las propiedades físicas, dio a conocer las propiedades químicas, y cuando se descubre ya a ese elemento que se encuentra debajo del aluminio, que es el galio, de alguna manera tenía coincidencia en sus valores, claro, con un pequeño error, pero se acercó bastante a los valores que Mendeleev había predicho. Y otra cosa más, que él corrige también las masas atómicas de algunos elementos, como por ejemplo el indio y el uranio. Por esas razones se le considera como aquel que da a conocer una primera tabla. Lo conocen tabla corta. Nota, por favor, nota acá. La tabla de Mendeleev tuvo algunas irregularidades. ¿Cómo qué, profesor? Lo que pasa es que el ordenamiento de su tabla periódica en base a su masa atómica creciente no le permite ubicar correctamente a los elementos. Por ejemplo, en su época ya se conocía a los gases nobles. Entonces, al ubicar en orden creciente a su masa atómica, este gas noble llamado argón, según el orden creciente, debería encajar en la columna donde estaba el litio y el sodio y el potasio.
Pero a nadie se le va a ocurrir colocar un gas noble que es totalmente inerte debajo de estos elementos sodio y potasio que son altamente reactivos. Entonces no tendría sustento de poder colocarlo. Entonces lo que hace es permuta, en vez de colocarle al argón, coloca en este caso al elemento potasio, como ya les había mencionado, para que pueda en este caso encajar en base a sus propiedades. Hace permutación y no es la única, hay otras permutaciones más. Permutó algunos elementos porque su propiedad no encajaba en la columna o grupo donde se encontraba. Miren por favor, esta es una de las primeras tablas, bueno, ya es una tabla de las publicaciones siguientes. ¿Cuántos grupos tenía? 1, 2, aquí ves, ¿no? 8 grupos, 8 grupos. Ojo, en el grupo 8 no vayas a pensar que está el grupo de los gases nobles. Grupo 8 simplemente están estos elementos, no están aquí los gases nobles. Entonces el grupo 1 tiene valencia 1, grupo 2 valencia 2 y así. Cada grupo tiene valencia única, valencia única. Otra forma o otra irregularidad, que no se podía diferenciar a simple vista los metales de los no metales. Y también los gases nobles no tenían ubicación. Tú no lo ves acá, o si ves, no se observa. Pero le sugieren a Mendeleev, ¿no?, con otros colaboradores, químicos, físicos también, sugieren ubicarlo en un grupo llamado cero. ¿Y por qué le llaman cero? Porque justamente Mendeleev, al ver que estos llamados gases nobles no forman compuestos, es decir, no se combinan formando óxidos, no se combinan formando hidruros, pues debe tener valencia cero, porque no tiene capacidad de combinación. Entonces lo llama grupo cero. Y estas irregularidades se dieron por el ordenamiento de su masa atómica creciente. ¿Ok? Bien, estos son la reseña histórica relacionada a estos dos, Lothar Meyer y Mendeleev. Por eso obviamente hay más información acerca de la contribución de la tabla, ¿no?, por Mendeleev que por Lothar Meyer. Vamos, pregunta 20, jovencitos. A ver, pregunta 20. Con respecto a los inicios de la creación de la tabla periódica propuesta por Mendeleev y Meyer, ambos, dice, podemos afirmar, ambos tomaron el orden creciente de la masa atómica de los átomos en el diseño de su tabla periódica. ¿Tú qué opinas? ¿Ambos tomaron el orden creciente de su masa atómica? Sí, ambos sí tomaron. Justamente es que a ese ordenamiento de masa atómica creciente, algunos historiadores en la parte de química, ¿no?, según la farándula química, lo podemos llamar así también, según la farándula química menciona que se le conoce como la primera ley periódica. El ordenamiento en función a su masa atómica creciente se le considera como la primera ley periódica. Vamos a ver después cuál sería la segunda ley periódica o la ley periódica moderna. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. 2. Entonces la primera, ¿cómo sería? Verdadera, ¿no? Verdadera. Ya que en su época solo se tenía información de la masa atómica de los pocos elementos que se conocían. Lothar Meyer organiza los elementos químicos en filas y columnas, principalmente en sus propiedades físicas. Claro, él se basa en esas propiedades. Diseña su tabla periódica tomando en cuenta, ¿no?, justamente el volumen de los átomos y propiedades físicas que tengan similitud una de la otra. El diseño de su tabla era similar al de Mendeleev, pero tomó prioridad en las propiedades físicas, como el volumen de los átomos. Se conocía la masa, se conocía de la densidad y se podía determinar su volumen. 3. Mendeleev diseña una tabla periódica considerando la valencia asignada en cada elemento químico. Claro, en base a esa propiedad química, justamente le asigna valencia única a cada elemento. Y esa valencia única era la fórmula que debería tener cuando forme óxidos y la fórmula que debería tener cuando forme hidruros. Al diseñar su tabla periódica los agrupa en columna.
indicando que cada columna o grupo tenía una valencia única y al formar óxidos e hidruros deberían tener una misma fórmula global. Los óxidos cuya valencia sea 1, esta es la fórmula. Los óxidos cuya valencia sean 2, esta es otra fórmula. Por lo tanto, verdadero, todo es verdadero. A ver, chicos. 22. Dice, el diseño de la tabla periódica realizada por Mendeleev dio a conocer muchos aspectos de los elementos químicos al organizarla en filas y columnas en su tabla periódica. Indique lo correcto. Asigna valencia única a todos los elementos químicos que se combinaban con el oxígeno e hidrógeno para colocarlos, sí, en base a esa propiedad, ¿no? En base a esa propiedad. Cada grupo contenía elementos con valencia única. Por ejemplo, el grupo 1 tenía valencia 1, el grupo 2 tenía valencia 2 y así sucesivamente, ¿correcto? No podía colocar un elemento de valencia 2 en la columna donde estaban los elementos de valencia 1, porque su enfoque fue más en propiedades químicas. 2. Se enfoca más en las propiedades químicas, ya les he mencionado, ¿no? Verdadero. Principalmente se basó en las propiedades químicas. Es decir, cuando los elementos al combinarse formen óxidos e hidruros. Pero eso no quiere decir que desconocía las propiedades físicas, ¿correcto? ¿Conocía? Claro que sí. Conocía también, pero su tabla fue enfocada más en dichas propiedades químicas. 3. En sus primeras publicaciones no considera un grupo específico a los gases nobles. Claro, jóvenes, los gases nobles fueron descubiertos. Ahora, como la tabla de Mendeleev tuvo aceptación, pues así como, por ejemplo, un libro, ustedes deben tener el libro del Raymond Chan, por ejemplo. ¿Tienes su libro del Raymond Chan? Espero que sí. Pues, ¿qué edición tienes tú? ¿Tienes la 8ª edición, la 9ª edición? Mientras pasan los años, ese libro se va actualizando. La 9ª, la 10ª, 11ª, la 12ª, 12ª edición, ¿no? Entonces, Mendeleev también, cuando publicó su primera tabla periódica, tuvo, en este caso, una segunda publicación, porque habían elementos nuevos que se estaban descubriendo. Y así, hubo, por decirlo, varias ediciones de su tabla periódica. Y al principio no sabía cómo ubicarlos, ¿no? Y cómo llamarlos. Y le sugieren que estos gases nobles deberían enfocarse en un grupo 0 porque no tenían combinación, no se combinaban con el elemento oxígeno ni con el elemento hidrógeno. Ahí dice, ¿no? Los gases nobles, los gases se conocían y eran muy raros, ya que no formaban compuestos, por lo que no podían ubicarlos en su tabla periódica. Posteriormente, se les sugiere ubicarlos en un grupo 0, haciendo valencia 0 en su tabla periódica. Verdadero, ¿no? Todo es verdadero. Muy bien. Dedo. Y 24, porque son estas 3 preguntitas, dice, con respecto a los antecedentes históricos de la tabla periódica, podemos indicar como proposición falsa. A ver, en posteriores publicaciones Mendeleev ubica, claro, verdadero, ¿no? El grupo 0 es debido a que los gases nobles no participan en los procesos químicos. Meyer ordena los elementos químicos en su tabla, en una tabla que contenía filas y columnas, claro, similar a la tabla de Mendeleev. Tenía filas y columnas en su tabla periódica y los ubicó principalmente en base a sus propiedades físicas. C. Mendeleev predice las propiedades físicas y